sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Usted marca, como de costumbre, nuestra línea telefónica 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570, líneas que a partir de este momento se habilitan para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros, por supuesto, vamos a hacer un trabajo pedagógico con la pregunta que usted nos formule. Bienvenidos todos y todas, pues, a este espacio Tablero Jurídico, y de entrada vamos a hablar de un tema que nos han consultado a menudo por esos días, y es el que tiene que ver con la licencia de maternidad. Licencia de maternidad y de paternidad que en los últimos tiempos ha venido modificándose de alguna manera, buscando la forma de adecuar ese acompañamiento tan importante de los padres y especialmente de la madre en esa primera etapa del hijo, o en esos primeros días o meses de nacido, cuando más a lo mejor se requiere la presencia de los padres y en este caso de la madre, que es quien directamente amamanta a su recién nacido. Sobre eso vamos a hablar porque son muchas las preguntas que nos dejan allí en nuestra dirección electrónica y queremos evacuar un poco acerca de ellas. Empezamos pues con lo que establece el artículo 236 de la Ley 100, artículo 236 de la Ley 100, que fue modificado, artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. Estamos pensando en la Ley 100, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 236, que fue modificado inicialmente por la Ley 50 del año de 1990. Recordemos que esta ley es la que da pie a la apertura económica o abona el terreno para los estragos que iba a causar la apertura económica que se dio a comienzos pues de los años 1990 y hasta la fecha. Ese artículo 236 indicaba que la madre, o indicó inicialmente que la madre pues tenía derecho a 12 semanas de licencia de maternidad. 12 semanas fue la modificación pues que introdujo la Ley 50, porque no todo el tiempo en la historia laboral de Colombia la licencia de maternidad ha tenido
el mismo tiempo o el mismo escenario para que las madres puedan compartir con sus recién nacidos. La Ley 50 lo que hizo fue adecuarla un poco a lo que sucede en otras naciones. Hay naciones en donde dan casi 2 años de licencia de maternidad, casi 2 años, porque consideran que es de suma importancia la presencia de la madre en esos primeros meses de nacido de esa criatura. Y en esos casos donde el niño no nace en óptimas condiciones, sino que requiere ese amamamiento por parte de la madre, es pues sustancial que se reforme la norma y se adecue a los estándares internacionales. Y en ese caso la Ley 50 cumplió un papel entonces, ampliando pues a 12 semanas la licencia de maternidad, artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta licencia de maternidad, por supuesto, vamos a ampliar un poco hablando que también se le conceden al padre algunos días de licencia y vamos a mirar en qué eventos y cómo procede pues la licencia de maternidad. Esas 12 semanas que se daban inicialmente, equivalentes a 3 meses, pues la madre acostumbraba a esperar casi que a la fecha del pauperio para poder entrar a gozar de la licencia. Y este gesto, pues, en su afán de la madre querer estar con ese niño las 12 semanas que inicialmente establecía el artículo 36, pues le decían, la fecha del parto es, por decir algo, el 12 de febrero del 2019, y la madre esperaba hasta el 12 de febrero del 2019 para disfrutar de su licencia. No se tomaba ni siquiera un día antes de que el niño naciera para esperar con toda la tranquilidad en su hogar el nacimiento pues de esa criatura, sino que llegaba el mismo día y ese día iba a trabajar. Por eso era muy común que las madres en ese momento de esas contracciones tendientes pues al nacimiento de su criatura tuvieran que salir corriendo el mismo día en que se programaba el parto, ese día corrían. Y era normal que en una ambulancia, en los mejores casos, pero en casos peores era en un taxi, hasta en motocicletas, en una zorra o en una carretilla tirada por un caballo. Eso era muy común en Colombia, observar que esas madres querían pues estar las 12 semanas completicas con su criatura y entonces esperaban hasta el último día en que el ginecólogo le había más o menos indicado podía nacer ese niño. Pero para evitar esto, de que los niños nacieran en una patrulla de la policía, para evitar que los niños nacieran en una carretilla tirada por un caballo, en un taxi o en una ambulancia, entonces se entró a modificar el artículo 236 por la Ley 1468, Ley 1468 del año 2011, cuyo objeto fue aumentar el número de semanas en 2 para que la madre pudiera compartir un poco más. Eso sí, en esta reforma se incorporó la obligación de tomar 2 semanas previas al nacimiento de ese niño, una de ellas necesariamente, por obligación, había que tomarla. La madre ya no tenía que quedarse en el trabajo hasta el último día, sino que por obligación, por mandato de la misma Ley 1468, se ordenó que ella tomara por lo menos 2 semanas, y de esa una era obligatorio para evitar este tipo de contrastes. Y eso se hizo, y la verdad es que a partir de la Ley 1468 comenzó a disminuirse los niños que nacían en la patrulla de la policía, los niños que nacían en una carretilla tirada por un caballo, los niños que nacían en un taxi o en un vehículo privado, entre otros, incluso hasta en motocicletas. Allí les tocaba hacer a los policías
cuando nacían en la patrulla de la policía, les tocaba ser de parteras o de parteros. Eso no es malo, porque de hecho las primeras criaturas no requerían o no fue necesario de médicos ginecólogos. Existían hasta hace poco las famosas parteras, que eran las que se encargaban de asesorar, proteger a esa mujer que estaba próxima pues a dar a luz, y ellas eran las que se encargaban incluso de hacer el corte de ese cordón umbilical en unas condiciones que a lo mejor no eran las más apropiadas, no eran las más higiénicas para que evitaran una infección, porque recordemos que es un órgano que estaba expuesto a la intemperie y no se hacía con los elementos quirúrgicos adecuados, sobre todo bien limpios, bien impermeabilizado de cualquier tipo de contaminación. Eso no se hacía y ahí se derivaban algunas infecciones que terminarían más adelante por afectar a la madre o por qué no también a la criatura. Entonces hay que agradecer en ese aspecto pues a la ley 1468 del año 2011, que incrementó las semanas de 12 semanas que están inicialmente con la ley 50 del 90 a 14 semanas, indicando adicionalmente que si el parto era múltiple, entonces era necesario que a la madre le entregaran o le otorgaran 2 semanas más de licencia de paternidad, 2 semanas más de licencia de maternidad, si el parto era múltiple. Con esto pues las madres encontraron de alguna manera un alivio, porque le adicionaron 2 semanas a esas 12 que inicialmente se tenían. No obstante, como la ley no puede ser estática, la ley está cambiando de manera permanente, en el sentido de que hay que adecuarla a las circunstancias sociales, a las circunstancias económicas, políticas, culturales, entre otras. Hubo necesidad de que ese artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo se modificara nuevamente. Por eso en el año 2017, a través de la ley 1822, nuevamente se entró a modificar el artículo 36 y ya esas 14 semanas que inicialmente había establecido la ley 1468 pasaron a 18 semanas, es decir, se incrementaron 4 semanas más, equivalentes a un mes más, para que esa madre pudiera estar pues un mayor tiempo con su hijo recién nacido. La última disposición, en efecto, entonces, es la ley 1822 del 2017. Con esta ley se aumentó a 18 el número de semanas de licencia de maternidad. Hoy ha desaparecido casi que por completo ese momento crítico de la madre en gestación que daba luz allí en el paradero del bus, allí en el taxi, en la motocicleta, en la patrulla de la policía, en la carretilla tirada por un caballo o, en los mejores casos, en una ambulancia. Esto ha desaparecido y ya eso no se ve en las noticias, porque por fortuna se pasaron de 12 a 16 a 14, de 14 a 18, que es como está la norma. Y esa misma norma mantuvo la condición de que la madre por obligación tomara una semana antes del parto, necesariamente debía tomarla la madre, o debe tomarla porque la norma está vigente, una semana antes debía tomarla para evitar pues que el momento del parto se diera en sitios inadecuados. Esto lo que tiene que ver con la licencia de maternidad. No obstante, esa misma ley que estamos haciendo mención, la 1822, consagró allí mismo que al igual que a la madre, al padre deben darle también una licencia de paternidad, licencia que corresponde en este caso para el padre a 8 días hábiles,
no se puede confundir la licencia de maternidad con la licencia por luto, porque la licencia por luto son 5 días hábiles, ley 1280, ley 1280. Aquí estamos hablando de la ley 1822 del 2017, alusiva a lo que es la licencia de maternidad, y en ella se incorporó la licencia de paternidad, que son 8 días hábiles los que hay que darle al padre para que también esté allí disfrutando la presencia de su hijo recién nacido. Esto para que no se les olvide a los padres de familia, a las madres de familia, pero sobre todo a los primeros. Se entiende que una mujer recién dada a luz requiere unos cuidados, requiere el afecto de su esposo y ese acompañamiento de ambos como pareja para que el niño reciba con el mejor sentimiento la presencia de sus padres en esa importantísima etapa de la vida. Por eso no cabe duda de que todas las personas hoy deben estar enterados de que existe la ley 1822 del año 2017, donde se establece pues las 18 semanas de licencia de maternidad y los 8 días hábiles de licencia de paternidad, para que todos, absolutamente todos, no dejen escapar esa oportunidad y reclamen ese derecho. Esto, recordemos, más adelante vamos a indicar en qué forma se hace exigible la licencia de maternidad para todos los padres y por supuesto para las madres que llegan a esta hora de la tarde al programa Tablero Jurídico. La licencia de maternidad es importante no solamente porque establece un tiempo de descanso, de reposición y recuperación para esa madre, a la cual durante ese lapso de tiempo se le debe seguir pagando su salario común y corriente. Por supuesto, no tendrá derecho a auxilio de transporte porque la madre no se desplaza. Se presume que la madre está al cuidado de esa criatura y está en el hogar, acompañando la presencia de ese hijo recién nacido. Por eso no se establece con respecto al auxilio de transporte, pero sí debe seguírsele pagando el salario común y corriente, como le establece la ley en ese aspecto. Pero vamos a referirnos a esto porque hasta el momento hemos hablado de la licencia de maternidad, pero hemos caracterizado a aquellas personas que tienen un contrato de trabajo con una entidad, con una persona, es decir, son trabajadores dependientes. Pero ¿qué sucede si la madre de esa criatura no es una trabajadora dependiente, sino independiente o una contratista? Igual, el tiempo que establece la licencia de maternidad va a ser el mismo, ostente o no la condición de trabajadora dependiente, ostente o no la condición de trabajadora contratista. En ese caso, debe reconocérsele las 18 semanas de licencia de maternidad. ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque una cosa es cuando el empleador tiene la obligación de hacer los aportes de manera periódica y no lo hace, la EPS debe exigirle al empleador ese pago. Distinto es cuando es una trabajadora independiente y no ha hecho los aportes de rigor dentro de los términos establecidos o ha empezado tarde a hacer aporte al sistema, por decir algo. Son 9 meses de gestación y durante esos 9 meses de gestación pues simplemente la madre de ese niño no hizo aportes durante todo el tiempo. Vamos a mirar qué sucede al respecto, pero esto lo tenemos después de un breve corte comercial, porque aquí nuestros patrocinadores también merecen ser vistos por ustedes, porque son ellos los que hacen posible que esta señal llegue hasta sus hogares. Vamos a un corte comercial y ya regresamos en breves segundos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.
¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, carrera tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos en este su espacio Tablero Jurídico después de observar allí unos cortes comerciales de nuestros patrocinadores. Ellos también, decíamos, tienen derecho a ser vistos porque son los que hacen posible que esta señal llegue hasta sus hogares. Hoy, hablando de un tema que ha sido objeto de mucha consulta durante todo este tiempo, y es el que tiene que ver con la licencia de maternidad y por supuesto también allí en relación con la licencia de paternidad. Al respecto, digamos entonces que la licencia de maternidad cumple con el objetivo trazado por el legislador, sea que la trabajadora ostente la condición de trabajadora dependiente o independiente o contratista. Ya hay diferencias, porque hay una trabajadora que es dependiente, tiene un empleador. Hay una trabajadora que es independiente, ella misma es su empleadora, y hay un trabajador que es contratista de una entidad, podría equipararse a un trabajador independiente. Pero allí, de alguna manera, hay diferencias, porque el trabajador independiente no necesariamente presta el servicio a una entidad que lo contrató como prestador del servicio, sino que puede ser la señora que vende los bonai, las arepas. Esa señora es una trabajadora dependiente, no es contratista, para hacer la precisión en los 3 tipos de mujeres destinatarias, o bueno, 3 tipos de mujeres no, la mujer es una sola, las 3 formas o condiciones para reclamar esa licencia de maternidad: trabajadora dependiente de un empleador, trabajadora prestadora de servicio o trabajadora que ostente la condición de independiente, tiene su propio negocio y ella cotiza al sistema. Esto para excluir que la mujer que está pensionada, podríamos decir, frente a eso la ley no establece nada al respecto, pero podría pensarse que no tendría derecho. Yo me apartaría de ese criterio y diría que una mujer, por ejemplo, que ha sido pensionada por invalidez, por ejemplo, porque uno dice, hoy en día una mujer a los 57 años es posible que no procree, que no tenga hijos. No significa que físicamente esté imposible o sea imposible procrear, sino que las mujeres se cuidan y procuran tener sus descendencias jóvenes, a buena edad, 20, 25, 30, 40 años, generalmente. No significa que a los 57 no pueda dar a luz, no pueda procrear. Sí, y hay casos incluso con mujeres que tienen mayores años a esos de la pensión y pueden obtener una prestación, en este caso como la licencia. ¿Qué sucede entonces al respecto si una mujer es pensionada? Es decir, no tiene un empleador y está haciendo aportes al sistema. Uno podría decir, ¿será que no tiene derecho? Bueno, esto es interpretación de las altas cortes, no conozco una sentencia al respecto, pero ese caso se puede dar, porque es posible que una mujer la pensionen por invalidez a temprana edad, como es un derecho natural el de la procreación, se embaraza, tiene todo su proceso. ¿Qué sucede si además de estar pensionada, tiene un hijo, puede reclamar la licencia de maternidad?
muchas preguntas dirán, o muchas personas dirán, bueno, no es posible, porque ella no está haciendo aportes. Claro que está haciendo aportes. Está haciendo aportes a la EPS en cuantía del 12%. Tiene EPS, lo que no tiene es en ese momento quizás ARL. La ARL no tiene nada que ver con eso. Pero si esa mujer que está pensionada está haciendo aportes a la EPS, para mi criterio debe tener derecho al reconocimiento de la licencia de maternidad. Una razón muy simple es que la pensión no la reconoce la EPS, para decir que hay una doble tributación. Además, suponemos que si ella está pagando a la EPS y es la EPS quien debe asumir esa prestación, no solamente la de la maternidad, sino también la de la licencia de maternidad, y aquí hacemos una precisión, porque una cosa es licencia de maternidad y otra cosa es maternidad. Entiéndese por maternidad como una prestación asistencial que debe pagarla la EPS, y es toda esa asistencia médica que requiere la mujer desde la gestación hasta el momento en que nace el niño, incluso después de nacido el niño, porque debe presentarse a unos controles la misma madre y por supuesto el hijo, a ver en qué condiciones, en qué circunstancias ha quedado. Por eso hacemos ese paréntesis aclarando, una cosa es maternidad, que es una prestación, repito, de carácter asistencial, y es todo el seguimiento que el especialista en ginecología le hace a esa mujer que ha quedado en embarazo, desde el momento de la concepción hasta la fecha de nacimiento. Eso es, allí no hay nada en materia económica, es una prestación, repito, de tipo asistencial. Contrario cuando hablamos de licencia de maternidad. La licencia de maternidad, contrario a la maternidad, es una prestación de tipo económico, porque le van a pagar a esa mujer el tiempo que ella vaya a permanecer, según la ley, con esa criatura, porque si ella da a luz, va a estar imposibilitada para seguir desempeñando la labor para la cual la habían contratado. Luego, si va a estar allí, o si es una labor que hacía como trabajadora independiente, ella va a cuidarse. Algunas madres en el pasado hablaban de los 40 días que debe guardar reposo, debe guardar allí sumo cuidado para no enfermarse. Decían las abuelas, pues, que había que tenerla allí durante esos 40 días. Eso hoy es casi imposible. Las mujeres hoy en día en ese aspecto son mucho más liberadas, en el sentido de que tienen el hijo y al poco tiempo, a los pocos días, se levantan y siguen en su proyecto de vida laboral que tenían antes de ese nacimiento. Entonces, hecha esta claridad entre lo que es maternidad y lo que es licencia de maternidad, seguimos hablando entonces sobre la necesidad, consideramos nosotros, que una mujer pensionada debe reconocérsele, por supuesto, licencia de maternidad. Así la ley diga otra cosa, no comparto la idea, porque hago el énfasis. La licencia de maternidad, según la ley, es reconocida por la EPS. Y si yo estoy recibiendo una pensión por pérdida de capacidad laboral, eso no significa que me excluyan de no recibir la incapacidad que me van a dar a mí por licencia de maternidad, o el pago que me van a dar por licencia de maternidad. Hay una prestación que me asegura la administradora de fondos de pensiones si la invalidez es de origen común, y hay otra prestación que me debe asegurar la EPS por licencia de maternidad. O en el caso hipotético que la pérdida de capacidad laboral no sea de origen común sino origen laboral, hay una ARL que está reconociendo la pensión y debe haber una EPS que reconozca la licencia de maternidad. Por eso es bueno hacer la diferenciación, cuál es el servicio o cuáles son los tipos de prestaciones que deben ofertar, deben ofrecerle las aseguradoras del riesgo a cada uno de sus afiliados, porque cada una cumple un papel y cada una está recibiendo un aporte
por concepto de afiliación. Entonces no se puede decir que si una mujer está recibiendo una pensión, en este caso de invalidez, no importa que sea producto de un accidente común o una enfermedad laboral, no importa que sea de un accidente laboral o de una enfermedad, en este caso de origen laboral. Lo importante es que ella está afiliada, al igual que una ARL, está afiliada a una EPS. Y si ella tiene una pensión, no pueden decirle, es que como usted está pensionada por la ARL, no le podemos pagar la licencia de maternidad. Allí hay un contrasentido, entonces no tendría ningún objeto de que la persona se afilie a la EPS si la EPS va a esgrimir un argumento de que la otra entidad ya está reconociendo una prestación. Aquí, para hacer un poquito pues de tesis en torno a lo que puede ser un caso de la vida real, si se presenta pues esta doble connotación de ser una mujer pensionada, bien por ARL o bien por administradora de fondos de pensiones, y el caso de una licencia de maternidad. Miramos entonces qué sucede al respecto pues con la situación laboral de esa trabajadora. Si es una trabajadora contratista, si es una trabajadora dependiente, conforme al artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, esa mujer tiene derecho a que le garanticen una estabilidad laboral reforzada por maternidad. Señoras, escuchen bien, si es una trabajadora dependiente de un empleador o si es una trabajadora contratista de un empleador, en ambos casos se tiene pleno derecho para que le mantengan la vinculación laboral cuando el contrato de trabajo o el contrato de prestación de servicios se ha vencido, se ha ejecutado durante la vigencia o el disfrute de la licencia de maternidad. En esto, la Corte Constitucional ha sido muy estricta y se ha querido proteger a la mujer porque sufre de alguna manera discriminación por parte de algunos empleadores o por parte de algunos contratantes de ellas para prestación de servicios, porque han, digamos, establecido o la costumbre de que la mujer en estado de embarazo no rinde lo mismo. No, depende del trabajo, y no puede un empleador pensar que una mujer en estado de embarazo pues va a constituir un problema en la relación laboral. No, de ninguna manera. Hay mujeres, por supuesto, muy fuertes, muy guapas, que están en condiciones de poder seguir desempeñando la labor, salvo pues las que sean restringidas por el médico ginecólogo porque su embarazo es de alto riesgo y puede desencadenar de pronto una pérdida de esa criatura. Entonces el médico ordenará una reubicación para que no desarrollen la misma actividad. Pero esa reubicación no puede ser vista como una señal de debilidad frente al trabajo, sino una señal de sumo cuidado, dada la condición de embarazo en que se encuentra esa mujer. Por eso le recordamos a todos los empleadores que si tienen una trabajadora que se encuentra en periodo de embarazo o en licencia de maternidad, en ese periodo es prácticamente intocable. La relación laboral debe mantenerse en ese sentido. No puede, bajo ninguna circunstancia, prescindirse de los servicios de esa trabajadora, así sea contrato de duración de obra o labor, así sea un contrato de prestación de servicios, llámesele como se le quiera llamar. Lo que se busca es garantizar la permanencia en el trabajo, y la Corte Constitucional parte de una presunción, y es de que toda mujer que es despedida durante el periodo de gestación o durante la licencia de maternidad se presume que ha sido discriminada. Ahora bien, muchos empleadores dirán, ¿qué hago con una mujer
que está en periodo de gestación o disfrutando la licencia de maternidad y ha quebrantado gravemente las normas de la relación laboral? ¿Será que se puede despedir? Claro que se puede despedir. Lo que el legislador dice no es que esa mujer va a estar soldada ahí por los siglos de los siglos, no. Lo que el legislador dice es que para evitar mala interpretación en la decisión que tomó el empleador de prescindir de los servicios de esa trabajadora, es indispensable que solicite ante el Ministerio de la Protección Social el levantamiento del fuero de maternidad. Ese levantamiento de fuero de maternidad que debe ser invocado por el empleador ante el Ministerio de la Protección Social. Son los inspectores del trabajo, las autoridades competentes para conocer de una posible investigación para proceder con el levantamiento del fuero de maternidad. En ese caso, dice la misma norma que en los municipios donde no exista un inspector del trabajo, corresponderá a la primera autoridad administrativa, en ese caso al alcalde, y así es que debe proceder. Por eso desde ya, y en aras de hablar de un derecho preventivo, tanto para el empleador como para la trabajadora, le recordamos a todos, absolutamente todos los que están involucrados en una relación laboral, que si por alguna circunstancia esa madre que está en periodo de gestación o que está en licencia de maternidad llega a quebrantar las normas, por ejemplo, hay un hurto, se comprueba, hay digamos evidentes pruebas, evidentes indicios de que ha sido la madre gestante o en licencia la que ha cometido ese hurto, pues no cabe la menor duda de que debe solicitársele al inspector del trabajo. Lo que la Corte le dice al empleador es: usted no la puede despedir de tajo, decirle váyase de la empresa, se termina su contrato. No, tampoco usted puede argumentar que la despide porque se venció el término inicialmente pactado o porque se venció la obra o labor que estaban o iban a ejecutar o porque sencillamente era una contratista y ya el término de ese contrato se venció. Ninguna de las anteriores es válida ante la ley, pero la mujer sí puede ser despedida durante esta etapa que tiene esa protección, pero haciendo el énfasis, recalcándole a la gente que para que pueda proceder ese despido se debe necesariamente solicitar ante el inspector del trabajo como autoridad administrativa, no judicial, corrijo, autoridad administrativa, no judicial, que la ley ha facultado para que adelante el proceso pues, de investigación y determine si le asiste o no la razón a ese empleador que está solicitando se levante el fuero de estabilidad laboral reforzada por maternidad. Al respecto, también agregamos a esta explicación de que el empleador no basta con que haga la solicitud y el empleador proceda con levantarlo. El inspector del trabajo debe citar a la madre a la cual se le está sindicando haber quebrantado la norma y escucharla en descargos. Debe escucharla. No es que el empleador diga: necesito que por favor me le levanten el fuero de estabilidad laboral reforzada a esta trabajadora porque la sorprendí cometiendo este ilícito o quebrantando las normas de la relación laboral. Inmediatamente el inspector levanta. No, para eso está el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que de manera textual protege, consagra lo que tiene que ver con el debido proceso. Y el debido proceso es que nadie puede ser juzgado sino conforme a unas normas preexistentes ante tribunal previamente establecido con las formalidades de cada juicio y por supuesto debe ser vencido o en este caso si es una mujer vencida en ese juicio, es decir que el empleador lleve las pruebas eficientes, inequívocas para demostrar que esa mujer quebrantó la relación laboral y que eso
amerita como una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. De lo contrario, si el empleador no acude ante el inspector del trabajo en procura del levantamiento del fuero de estabilidad laboral reforzada por maternidad y actúa de manera unilateral sin consultar al inspector, la Corte ha dicho reiteradamente, se entiende que esa terminación de la relación laboral no surte ningún efecto, obligándose en consecuencia al empleador para que reincorpore, o no solamente reincorpore a esa mujer que ha sido despedida sin el lleno de los requisitos legales, para que sea reincorporada y deben pagársele todos los salarios dejados de percibir durante el tiempo permanezca por fuera de esa empresa o del trabajo. Esto es duro, por eso, señor empleador, si usted quiere despedir a una trabajadora en licencia de maternidad o en el periodo de gestación, asesórese bien de su abogado de confianza, indíquele la situación, porque es muy fácil que usted vaya ante el inspector, eleve la solicitud y si usted siente que tiene la razón, pues el inspector va a ventilar las pruebas, va a examinarla y le va a decir efectivamente procede la terminación o en este caso el levantamiento del fuero de maternidad para que pueda procederse al despido y en ese caso no hay indemnización de ninguna naturaleza. ¿Por qué razón? Porque si ese empleador no cumple con este objeto, se va a ver inmerso en una serie de sanciones. Por ejemplo, si la madre no le pagan la licencia de maternidad porque no alcanzó a tener ese ciclo, citemos un ejemplo. Esa madre a la semana de estar en embarazo notificó al empleador de su condición de gravidez o de su estado de gravidez. El empleador procedió a despedirla. Ella estuvo por fuera de la empresa durante todo el proceso de gestación, terminó el periodo de gestación y, por supuesto, también siguió al margen de la empresa. Se cumplió el de la licencia de maternidad, también estuvo al margen de la empresa. 6 meses, 1 año, 2 años después, antes de que prescriba el derecho laboral, ella va y reclama al empleador. El juez de la República está en el deber, interpretando la norma, de ordenar la reincorporación. Esa reincorporación va prevista ¿de qué? De una sanción equivalente a 60 días de salario, por un lado, 60 días de salario. Otra sanción es pagarle los salarios dejados de percibir desde el momento en que se produjo la terminación de la relación laboral hasta la reincorporación. Y adicionalmente hay que reconocerle y hay que pagarle la licencia de maternidad porque ella no disfrutó esa licencia de maternidad. Es decir, hay un castigo doble, si no triple o multiplicado ese castigo para el empleador. Por eso es muy fácil comprender las normas, es muy fácil. Un empleador nos manifiesta, es que la sorprendí hurtándose dinero de la caja. Ahí está el video, quedó todo registrado en el circuito cerrado de televisión que había puesto en la empresa. ¿Cómo no la puedo despedir? Claro, usted la puede despedir. Nadie ha dicho que no la puede despedir. Lo que le están diciendo a usted, señor empleador, es que agote los procedimientos legales. Si usted tiene esa evidencia, si usted tiene esas pruebas donde inequívocamente está demostrando que la trabajadora fue sorprendida hurtándose o apoderándose de unos dineros de la empresa, pues no cabe la menor duda que el inspector, una vez cite a la trabajadora, la escuche en descargos y no encuentre ninguna justificación para haberse apoderado de los dineros o recursos de la empresa, va a proceder a ordenar que se levante el fuero y queda el empleador con la carta abierta para poder prescindir de su servicio. De lo contrario, no es posible. Usted tiene la razón como empleador, lo que no tiene es el procedimiento adecuado para actuar, y eso es lo que la ley entra a castigar. Por eso, reitero a ustedes, hay que hacerse asesorar de su abogado y
preferiblemente especialista en el campo del derecho laboral y la seguridad social, para que en esos términos se evite incurrir en pagos exagerados a una trabajadora que a lo mejor no tenía el derecho a reclamar indemnizaciones, pero como usted no cumplió con el procedimiento previsto en ley, le toca reconocerle y pagarle las acreencias que la misma ley ha establecido en esos casos. Además de esa estabilidad laboral que goza la madre, podemos decir que tiene el padre cuando la madre no trabaja. Hay una importante sentencia que quiero citarles y es la 005-2017, la 005-2017. Esa sentencia lo que hace es trasladar esa estabilidad de la madre al padre. Me explico. Esa madre está en gestación o está en licencia. La madre no trabaja. Quien trabaja es el padre. En ese caso, si la madre es quien trabaja, no trabaja, corrijo, el padre es quien está laborando, ella no labora, el empleador no puede prescindir de los servicios del padre de esa criatura, porque en algún momento se demandó por inconstitucionalidad el artículo 239, que es el que prevé o indica que no se puede prescindir de la trabajadora estando en esas condiciones. Alguien demandó ese artículo 239 indicando que, por supuesto, el padre sí podía despedirse. Entonces, la Corte Constitucional, en una C-005-2017, estableció que existía ese fuero de estabilidad laboral reforzada por maternidad en este caso, pero a favor del padre de esa criatura cuya madre no está trabajando. Esta precisión es muy importante también porque escucharán, leerán por allí en los medios o en la calle, es cierto que el padre del niño que está por nacer o el padre de esa mujer que está en licencia de maternidad ¿tiene estabilidad laboral reforzada? Claro que tiene estabilidad laboral reforzada, porque si ella no está trabajando, no pueden prescindir de los servicios del padre de esa criatura, no pueden. Es una prohibición legal y así está establecido pues en la C-005 del año 2017, para que todos la tengan presente y hagan uso de ella. Si el padre es el que cometió una infracción en la empresa, también está sometido al mismo procedimiento que pudo haberse sometido a la madre si estuviese trabajando. Como la madre no está trabajando, ¿qué se va a requerírsele a ella ante el inspector del trabajo para agotar un fuero o para levantarle el fuero? El fuero lo tiene es el padre. Por eso, en este caso, existe en la legislación colombiana lo que conocemos como licencia o estabilidad laboral para padres cuya esposa en estado de gestación o en licencia de maternidad fue despedida, siempre y cuando esta mujer no esté trabajando. Esa estabilidad se traslada. Se pregunta a la gente, ¿por qué se traslada al hombre si él no dio a luz? Porque la licencia de maternidad no es una prestación que está encaminada básicamente a la protección de esa mujer, sino de la criatura recién nacida. Y la criatura recién nacida no puede afectarse si es el padre el que trabaja, la madre no trabaja, y entonces el empleador entra a despedirlo. Allí, en ese caso, es necesario que solicite también el levantamiento del fuero de estabilidad laboral reforzada. Es una sentencia que por supuesto le cae muy bien a esta sociedad y le cae bien ¿por qué? Porque recordemos que aquí en Colombia es muy difícil lograr la estabilidad laboral de las personas. Aquí las personas le firman contratos hoy de 3 meses, 5 meses, 6 meses, de pronto si está de buena un año, máximo un año, aunque la norma dice que se puede firmar un contrato a término fijo hasta por 3 años. Casi nunca hacen los empleadores contrato a 3 años. Lo que hacen es prorrogarlo o renovarlo anualmente
conforme lo indica la ley, y esa prórroga anual no significa que sea un contrato a término indefinido, para que hagamos un poquito de claridad en ese aspecto y no se piense que por el solo hecho de tener una estabilidad laboral reforzada, ese contrato se puede convertir en algo indefinido. Tiene sus términos, sigue siendo un plazo fijo el que se pactó, pero en ese caso puede renovarse indefinidamente, dice la ley. Luego, si hay una trabajadora cuyo contrato venció, digamos, 5 días, un día antes de vencerse la licencia de maternidad, automáticamente se va a prorrogar por un periodo igual al inicialmente pactado. Entonces, lo que dice el empleador, toca dejarla allí durante el año siguiente si el término del contrato es por un año. Muchos dirán, entonces le voy a hacer el contrato por un término inferior a un año, 3 meses, 5 meses, 6 meses. De nada sirve, porque recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 46, indica que un contrato puede prorrogarse hasta por 3 veces más. Puede prorrogarse por 3 meses más. Si ese contrato se prorroga una cuarta ocasión, en ese evento el término inicialmente pactado o la prórroga no puede ser inferior a un año. Esto para que la persona no esté siempre en la incertidumbre, pensando que su contrato se termina en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses. Hay que solicitar, indicar que la prórroga número 3 hasta allí por el periodo inicialmente pactado, pero cuando llegue la prórroga número 4, el término de contratación no puede ser inferior a un año, para que en esos términos ustedes, señoras y señores, entiendan y comprendan que existe una protección legal para la mujer que está en ese estado de gravidez y, por supuesto, o especialmente para la criatura que está por nacer, porque en síntesis, al final, el único fin de la ley es proteger ¿a quién? A ese niño que está por nacer. Y como ya lo dice el artículo 44 de la ley de la Constitución Política, artículo 44, los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Y es una de las disposiciones, precisamente, que cita la Corte Constitucional para declarar la exequibilidad del artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, en el sentido de permitir que la madre pueda gozar de esa estabilidad gracias a que ha procreado, gracias a que está en periodo de gestación y amerita no solamente la estabilidad, sino una protección para ese parto, que no vaya a ser el mismo de alto riesgo y poner en riesgo, como lo hemos dicho, la vida bien de la madre o bien de la criatura que está por nacer. Esto pues, respecto a la licencia de maternidad, hablamos un poco de estos elementos. Nos falta una parte ya final, porque ya estamos sobre el tiempo, y es lo que tiene que ver con la parte de los pagos si la trabajadora es independiente. Aquí hay que tener sumo cuidado porque las EPS constantemente se sustraen al pago oportuno de la licencia de maternidad. Y citamos nuevamente el artículo 121 de la ley 019 del año 2012. En ese artículo 121, si la trabajadora es dependiente de un empleador, el empleador debe pagarle directamente a la trabajadora el salario y repetir frente a la entidad encargada de reconocerle la licencia de maternidad. Pues bien, nos dicen que el tiempo se nos ha acabado, pero aquí el conocimiento pedagógico permanece. Ustedes pueden consultar estos programas en nuestras redes sociales en YouTube como Tablero Jurídico, y allí ustedes encuentran la información de cada uno de los temas que aquí agotamos, para que ustedes socialicen el conocimiento y puedan evitar
que se generen conflictos entre las personas. A todos ustedes le agradecemos por habernos escuchado, por habernos observado en esta tarde. Les deseamos un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Los invitamos para mañana en punto de las 3 de la tarde. Hasta luego. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.